Y hay un lugar en donde ha avanzado enormemente esta agenda globalista, esta agenda progresista, es precisamente en Europa. Y han logrado imponer esta narrativa de que los delincuentes son unas víctimas, que hay que apiadarse de ellos, hay que darle beneficios porque pobrecito. Claro, los medios de comunicación replican este mensaje y por supuesto la opinión que estos medios manifiestan con respecto a lo que el presidente Nayib Bukele está llevando a cabo en El Salvador es la peor. Hablan de que es un dictador, que viola los derechos humanos por encarcelar a todos estos pandilleros que aterrorizaban a los salvadoreños. Pero por suerte hoy tenemos algunos guerreros que le han hecho frente a todos estos señores que difunden estas mentiras, que hablan de que el presidente Nayib Bukele está violando los derechos humanos de los jóvenes salvadoreños. Estos guerreros hoy están llevando una batalla muy fuerte en países como España. Y hoy hablaremos precisamente de una guerrera que le ha hecho frente a estos medios de comunicación y ha manifestado que ellos están simplemente replicando propaganda globalista. Estamos hablando de Macarena Olona, una diplomática española que le ha hecho frente a uno de estos periodistas y ha defendido al presidente Nayib Bukele. Vamos a verlo. Antes de despedirla, veíamos imágenes y mencionaba yo esta propuesta que ha hecho Bukele a Donald Trump de acoger presos en Estados Unidos. Usted ha visitado esa prisión. Hemos visto además algunas fotografías que yo le decía que a mí me llamaban la atención de su visita allí, en la que paseaba, y la estamos viendo delante de los presos, una prisión en la que, además, usted es una persona, es abogada del Estado, conoce perfectamente cómo funciona el derecho. Obviamente, ahí hay gente que no ha sido sometida a un juicio justo, hay un estado de excepción. Estos presos no pueden recibir visitas, en fin, están en unas condiciones denunciadas por muchas organizaciones que traspasan el respeto a los derechos humanos. ¿Qué percepción se ha llevado usted de la realidad de esa prisión? Indudablemente el sistema de Bukele ha conseguido reducir el número de asesinatos y de crímenes en un país que estaba asolado por este asunto. Eso también es cierto. Lo que mencionas, la descripción que acabas de hacer es pura propaganda globalista. El Salvador en el año 2019... Bueno, son las denuncias de organizaciones no gubernamentales, pagadas por Soros. En 2019, y observatorios de todo tipo. El Salvador era el país más violento del mundo, porque tenía el mayor número de asesinatos al día por población de habitantes. Desde la llegada del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Y el siguiente objetivo que se ha marcado el presidente Bukele es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Como bien dices, yo soy abogada del Estado, una mujer de ley y orden. Para mí ha sido un honor ser la primera española el pasado mes de noviembre en visitar personalmente el CECOT. Lo agradezco profundamente al gobierno de Bukele haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano el sistema penitenciario y el sistema legal de El Salvador, que ha permitido ese milagro de seguridad al que luego van asociados otra serie de milagros, ahora en marcha el económico. Los presos del CECOT son los mayores asesinos, los que estamos viendo en estas imágenes, y frente a quienes dicen que el presidente Bukele ha encarcelado a miles, la realidad es que ha liberado a millones, porque ha liberado a un pueblo salvadoreño que estaba preso precisamente de todos estos pandilleros terroristas, son una organización terrorista, que si no accedías al chantaje, a la extorsión, te mataban, te violaban, te descuartizaban. Así que mi impresión cuando estuve en la prisión, donde desde luego se respetan todos los derechos humanos, se celebran juicios telemáticos, mi impresión es que todo estaba en orden, porque el mal estaba entre rejas y la ley y el orden estaba donde tenía que estar, manteniendo la delgada línea azul. Vivimos en un mundo de lobos y cuando atas al perro pastor, las ovejas, todas las ovejas quedan en peligro. El presidente Bukele tiene claro tolerancia cero contra el crimen, que es lo que yo espero que en España algún día podamos hacer, restaurando el principio de autoridad y cuidando de nuestros perros pastores. Macarena Olona, le agradezco que haya estado aquí esta noche en La Sexta Explica. Nos vemos pronto. Y tenemos las increíbles palabras de esta diplomática, que además es abogada, que ha defendido el modelo del presidente Nayib Bukele, que habla de que ojalá algún día se replique este modelo en España. Y estamos hablando de alguien que ha estado ahí, que ha visitado la megacárcel CECOT, que está bastante informada de todo lo que ha ocurrido en El Salvador. Veamos lo que dice aquí, del modelo Bukele de seguridad y el presidente Nayib Bukele. Aunque mi voz sea solitaria, no hay miedo cuando defiendes la verdad. Es como un león, fuerza y honor. Esto es lo que nos dice la diplomática Macarena Olona, que ha defendido al presidente Nayib Bukele del relato de estos periodistas, de todo esto que se difunde. Ella muy bien lo ha nombrado el señor que financia a estos periodistas, George Soros. Un señor que ha intentado imponer toda esta propaganda globalista en contra del presidente Nayib Bukele. Esto lo hemos tratado mucho en este canal. Vamos a ver lo que nos decía Macarena Olona de esto precisamente. Es bastante interesante darse cuenta que no somos los únicos que defienden todo esto, que el presidente Nayib
Nayib Bukele, cuando ya ha manifestado esto en numerosas ocasiones, ha sido escuchado y precisamente en Europa, en España, tiene algunos defensores de su modelo que defienden estas ideas, que son ideas de justicia, de erradicar la impunidad, ideas de sentido común, encarcelar a criminales que afectan a nuestra sociedad. No estamos hablando de locuras, veamos lo que nos dice Macarena Olona precisamente de esto. Sin entrar en teorías conspiranoicas, la realidad objetiva es que hay unas agendas globalistas que lo que pretenden es robarle al pueblo, a los distintos pueblos, su soberanía y su capacidad de decidir. Una política firme de lucha contra el crimen va en contra de esas agendas globalistas. Y vosotros lo habéis experimentado en vuestra propia piel, cómo en el momento en el que habéis decidido nadar a contracorriente, todo el aparato de esas agendas globalistas, con Soros al frente, se ha puesto en marcha para lanzar una atroz campaña de desinformación que habla de vulneración de derechos humanos en El Salvador, cuando lo que hace el presidente Bukele, cuando lo que hace el gobierno Bukele es proteger los derechos del pueblo decente. Que esto no significa no reconocer derechos a los criminales, por supuesto que los tienen. El presidente Bukele lo afirma claramente, claro que tienen derechos los criminales, pero cuidado, si hay que priorizar, lo que hay que tener muy claro son las prioridades. ¿Qué hay del derecho humano de la mujer a no ser violada? ¿Qué hay del derecho humano a no perder la vida por ser asesinados? Es que de lo que estamos hablando en El Salvador es que con anterioridad a la llegada del gobierno Bukele, los anteriores gobiernos habían intentado controlar a los terroristas, que eran realmente quienes controlaban al gobierno, no solamente a través de la corrupción, sino pactando una cuota del crimen, permitiendo, porque lo habían negociado, que se asesinasen 2 policías al día, 2 policías y sus familias. De esto estamos hablando. Así es como el crimen, el narcoterrorismo, campaba a sus anchas en El Salvador, como lo sigue haciendo en la actualidad en otros países. Pero fíjate, Nathan, lo acabas de mencionar y yo lo menciono en mi artículo. Precisamente en el día de ayer se produjo la firma de algo que es un hecho histórico. Paso a paso, decía el presidente Bukele, y se va cumpliendo. Paso a paso. Ayer se firmó lo que supone el nacimiento de la Alianza de las Naciones contra el Crimen. Y la primera firma fue la de adhesión del pueblo argentino a través de su ministra de Seguridad, Bullrich, que estuvo acompañando al ministro Gustavo Villatoro, exhibiéndole todas las medidas del Plan de Seguridad Territorial de El Salvador y que, tal y como dijo tanto el portavoz argentino como la propia ministra, luego de reunirse con el presidente Bukele, toman a El Salvador el modelo Bukele de seguridad como inspiración para aplicar en su propio territorio para luchar de manera coordinada contra el crimen y el narcoterrorismo. Yo solo puedo decir que ese paso a paso significa que acaba de sentarse la primera piedra de lo que va a ser un hecho histórico y que Argentina se sumarán, y no tardaremos en verlo, otros países que, rompiendo con las agendas globalistas, van a decidir que lo único importante es proteger a sus respectivos pueblos, que son quienes les han elegido y a los únicos a los que se deben. Y tenemos estas increíbles palabras de Macarena Olona que nos habla de esta agenda globalista, de toda esta propaganda que están intentando imponer. Esto ya lo hemos hablado en este canal, hemos hablado cómo Soros está invirtiendo dinero porque no le gusta que gobiernos como el de El Salvador estén demostrando que la manera de resolver los problemas de la criminalidad es enfrentando al crimen organizado. Nayib Bukele tenía el país más peligroso del mundo y logró limpiarlo. Esto es lo que demuestra el presidente Nayib Bukele. Son ideas de sentido común, de justicia. Y estas ideas en países como España están tratando de borrarlas.
Están tratando de erradicar el sentido común. ¿Cómo es posible que hoy en día se considere negativo encarcelar a criminales que han afectado a la sociedad? Esto es lo que ha avanzado en España, esto es lo que estas agendas progresistas han conseguido, que la población comience a comprar este discurso y confundir lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Esto es lo que están logrando en países como España, con toda esta agenda globalista, esta agenda progresista. Y por suerte tenemos a defensoras del modelo de la justicia de Nayib Bukele como Macarena Olona, que alzan su voz y defienden en países como España para que se retome el sentido común. Ella está muy informada de todo lo que ocurre en El Salvador. Nos ha dejado un resumen perfecto que vamos a analizar ahora mismo, que precisamente el presidente Nayib Bukele lo replicó y lo mostró. Aquí vemos cómo él escribe en su cuenta de Twitter. Buen resumen, vamos a echarle un ojo. Fíjate, mi coronel, hablábamos antes de ese ejemplo que pone el presidente Bukele, que lo ha puesto en distintas ocasiones, de cómo es necesario afrontar por prioridades, ¿no? Y discriminar lo urgente de lo importante cuando tienes que abordar distintos problemas. Él lo llama problemas de origen, que son los que afectaban a la nación, y afectan algunos de ellos todavía, a la nación de El Salvador. Problemas de origen en el sentido de tratarse de problemas transversales, horizontales, que afectan al pueblo en general, al margen de ideologías, porque esto no va ni de derechas ni de izquierdas. Son problemas estructurales. Evidentemente, el cáncer, como país más peligroso del mundo, que era El Salvador en 2019, que había que extirpar, era la seguridad. Por eso se abordó de manera prioritaria para, una vez extirpado el tumor, poder afrontar otros problemas de origen que también afectan a El Salvador. La economía como prioritario. Para poder relanzar económicamente y lograr la independencia económica de El Salvador, el presidente Bukele tuvo muy claro que el siguiente gran problema estructural que tenía que afrontar su gobierno después de la seguridad era la lucha contra la corrupción. Es tremendo. Si en materia de seguridad, cuando se produjo en pleno auge de la guerra que el presidente Bukele declaró contra las pandillas, hubo un fin de semana especialmente sangriento, especialmente sangriento. El presidente hizo una comparecencia pública y ante los medios de comunicación se dirigió a los pandilleros para decirles, intentaré citarle literalmente: me han dicho, que van diciendo por ahí, que ustedes, se dirigían a los pandilleros, van a vengarse con la gente honrada, al azar. Hagan esto y les juro que sus chicos no comen un arroz. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys en prisión. La valentía que hay que tener como político para asumir el coste político que tiene. No fue una amenaza, fue una advertencia, diciendo a continuación: sus chicos en prisión, sus pandilleros, en aquel momento eran 12.000, más 6.000 que se acababan de arrestar en 9 días. Les dijo, no van a comer un arroz, los pandilleros que están presos, pero es que piensen que ustedes van a ser los siguientes a los que vamos a apresar y que tampoco van a comer un arroz. La valentía que hay que tener para ponerse por montera lo que, lógicamente, sabíamos que podía pasar, que es toda la crítica internacional por parte de esos organismos globalistas, por parte de esa agenda globalista financiada por Soros, y esto no es ser conspiranoico. No. Estos son hechos objetivos y constatables, que es cuando empezaron el dictador, la dictadura. Hablaremos de eso porque es un tema muy interesante. Estamos recordando cuando el presidente Nayib Bukele se dirigió a los pandilleros, esos pandilleros que decidieron comenzar a atacar a personas inocentes en El Salvador. Y fue cuando inició esta guerra, en donde el presidente Nayib Bukele priorizó la vida de sus ciudadanos y les advirtió a todos estos pandilleros que si ellos afectaban a los ciudadanos inocentes, les iba a ir muy mal. Estas palabras del presidente Nayib Bukele, que fueron enormemente virales porque se atrevió a decirle a los criminales que no tocaran a su pueblo. Estas palabras fueron utilizadas por todos estos medios de comunicación globalistas, como lo dice Macarena Olona, para atacarlo y desprestigiarlo, para decir que era un violador de derechos humanos, que estaba atacando a los pobres pandilleros. Estas palabras que el pueblo salvadoreño principalmente, quien era víctima de estos criminales, sintió que eran las correctas porque el mandatario de su nación decía
decidió ponerlos a ellos primeros y defenderlos de estos criminales. Pero la prensa internacional, la prensa globalista, todos estos progresistas que preferían defender a los criminales, decidió atacar al presidente Bukele por esto. El presidente tuvo muy claro que para proteger a su pueblo asumía el coste político que había que asumir para hacer frente a esa guerra contra las pandillas. Lo siguiente fue declarar la lucha contra la corrupción. Hay un célebre discurso ante la nación del presidente que pronuncia, si no me equivoco, en junio de 2023 en la Asamblea Nacional, lo que sería nuestro Congreso de los Diputados, aunque allí no hay cámara alta y cámara baja. En junio de 2023 el presidente presenta 3 grandes medidas de su gobierno bajo la forma de decretos leyes para afrontar el relanzamiento económico de El Salvador. Fíjate qué 3 medidas, mi coronel. Primera, reducir las alcaldías del país de 262 que existían a 44. Esto ya se ha cumplido. De 262 alcaldías a 44. Suprimes 244 alcaldes, 244 jefes de gabinete, asistentes, asesores, el asistente del asistente. O sea, reduces no los cargos políticos, las cargas políticas que paga los impuestos de los contribuyentes, en este caso salvadoreños. La segunda gran medida que anunció en junio de 2023 fue reducir el número de diputados de la Asamblea Nacional de 84, reducirlos drásticamente. 84 que tenía en ese momento. Porque antes la Asamblea Nacional de El Salvador tenía 60 diputados, 60 congresistas. Pero como consecuencia de los falsos acuerdos de paz de 1992, los políticos, junto con el crimen organizado, decidieron incrementar a 84 el número de congresistas para que pudieran tener cabida los nuevos, el crimen que se había institucionalizado y llegado al poder en la Asamblea Nacional y en el gobierno. Vemos como Macarena Olona de verdad está bastante informado de todo lo que ha ocurrido en El Salvador y también está resaltando este enorme recorte que hizo el presidente Nayib Bukele para eliminar toda esta carga política, todos estos funcionarios que realmente no eran necesarios para los salvadoreños y ahorrar todo este dinero que se destinaba a pagar a simples burócratas que estaban cobrando ahí, que tenían un montón de asesores, que todo esto le costaba dinero a los ciudadanos salvadoreños y realmente no se trasladaba a resultados. Esto es lo que ha logrado el presidente Nayib Bukele. También acabó con esos negocios que tuvieron en los gobiernos anteriores, en donde se repartieron el poder, se dieron cargos para que todos estuvieran contentos con lo que ellos llamaron los acuerdos de paz. Y la última gran medida que anunció el presidente Nayib Bukele fue la lucha contra la corrupción, a través de 2 grandes medidas. Primera, declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Fundamental. ¿Tú sabes la de políticos anteriores de El Salvador que huyeron? Que se han exiliado en otros países que les han dado asilo. Y la segunda gran medida fue anunciar la construcción de una gran cárcel para corruptos, equivalente al CECOT para terroristas. Qué bueno. Además de lo que has comentado, que reunió a todo su gabinete. Así es como se acaba el problema de raíz. Delante del fiscal general, eso fue célebre. Y delante de todo su gabinete, lo que sería nuestro Consejo de Ministros, ante los medios de comunicación, se dirigió al fiscal general y le dijo: aquí tiene usted a todo mi gobierno. Va a investigarlos a todos. Y a todos ustedes les digo, al que se le ocurra tocar un solo euro, bueno, allí, moneda, dólar, de dinero público y desviarlo para fines corruptos, yo personalmente me voy a encargar de meterlo preso. Y después de cómo lo está cumpliendo, ha dicho, ¿Alguien duda? Mejor que no juguemos. Exacto. ¿Alguien duda, mi coronel, de la firmeza de la palabra del presidente? Porque no somos lo que decimos, mi coronel. Sí, efectivamente. Somos lo que hacemos después de lo que decimos. Absolutamente. Increíbles palabras de Macarena Olona, un excelente resumen de todo lo que ha logrado el presidente Nayib Bukele, de estas acciones que han logrado una trascendencia enorme en su gobierno. El presidente Nayib Bukele no solo ha liberado a los salvadoreños de todas estas pandillas, también ha iniciado una guerra frontal contra la corrupción. Recientemente hemos hablado de estos temas, precisamente hemos hablado de cómo la prensa globalista ataca al presidente Nayib Bukele, hemos hablado de la guerra contra la corrupción y precisamente que una diplomática española esté difundiendo todo este mensaje que los medios de comunicación en Europa no difunden, porque claramente ellos están comprometidos con defender su agenda globalista y no les interesa
a demostrar el ejemplo que está dando El Salvador, porque mientras ellos están incentivando toda esta narrativa de que los delincuentes hay que tratarlos bien, hay que darle beneficios porque ellos son unas víctimas, el presidente Nayib Bukele sí erradicó la delincuencia de su país, sí transformó el país más peligroso del mundo. Y estos son datos y resultados que están allí, pero todos estos medios no hablan de estos datos y resultados, no hablan de que el pueblo salvadoreño está contento porque por fin pueden caminar libres por sus calles. Ellos dicen por el contrario, de que en El Salvador se está viviendo muy mal porque se encarcelan a los jóvenes, porque pobrecitos no garantizan los derechos humanos de los criminales. Esto es lo que están replicando todos estos medios de comunicación, un discurso bastante incoherente que intenta darle una perspectiva negativa a la increíble proeza que ha logrado el presidente Nayib Bukele. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de cómo Macarena Olona defendió al presidente Nayib Bukele sus ideas de justicia y ha evidenciado que estos medios de comunicación propagandistas de la agenda globalista simplemente están intentando desprestigiar lo que el presidente Nayib Bukele ha logrado en El Salvador? Déjenmelo ya con los comentarios, ya saben, apóyenme ahí con su like, déjenme un comentario de todo lo que opinan de este tema. Y les recomiendo que vayan a ver nuestro anterior video en donde precisamente hablábamos cómo los medios de comunicación propagandistas de Soros están intentando desprestigiar la imagen del presidente Nayib Bukele. Ya saben, vayan a verlo, se los dejo por aquí. Nos vemos en el próximo video. El Salvador, porque mi modelo de seguridad es el modelo Bukele. Lo digo por si alguien piensa que es que no hay alternativa a la situación que vivimos actualmente en España. El pasado mes de febrero se celebraron las elecciones en El Salvador y Nayib Bukele optaba a la reelección como presidente. Obtuvo el respaldo del 92% de los votos emitidos. Creo que podemos concluir que con esa cifra obtuvo un respaldo abrumador. La fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. Por eso resultó reelegido con un 92% de apoyo de la población salvadoreña. Bukele ha protegido al pueblo salvadoreño y con ello le ha devuelto la libertad, porque sin seguridad no hay libertad. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. El gobierno que no combate el crimen se convierte en delincuente, en cómplice. La autoridad no se negocia, la autoridad se impone y no hay equidistancia posible. O se impone la autoridad del criminal o se impone la autoridad del Estado a través de la fuerza legítima, de las fuerzas del orden.